Hoy vamos a meternos en un tema que seguramente ha marcado la vida de todos, la educación. Pero, a ver, ¿para qué estudiamos? ¿Para ser personas más completas, con más criterio, o lo hacemos para conseguir un buen trabajo? Vamos a analizar esa tensión, ese choque constante entre ver la educación como una inversión para el bolsillo o como una inversión para, bueno, para el alma. Vamos a pararnos a pensar un segundo. ¿Cuántas veces hemos oído eso de que una carrera universitaria es la mejor inversión de futuro? O que aprender una nueva habilidad va a aumentar nuestro valor en el mercado. Hablamos de la educación como si fuera una acción de bolsa, y es tan común que ya casi ni nos damos cuenta. Pero ojo, que esta idea tiene un nombre, una historia, y lo ha cambiado absolutamente todo. Y aquí entra en juego el concepto clave, la teoría del capital humano. Suena así como muy técnico, ¿verdad? Pues la idea de fondo es increíblemente simple. La mente de una persona es como una fábrica. Invertir en conocimientos, en habilidades, es como si estuviéramos comprando maquinaria nueva y más eficiente. La lógica es que cuanto mejor sea esa máquina, o sea la persona, más va a producir y por lo tanto más dinero va a ganar. Y podríamos pensar que esto es una idea de ahora, de nuestro tiempo. Pero fijaos en esto, Adam Smith, nada menos que el padre de la economía moderna, ya lo decía en 1776. Comparaba, sin rodeos, a una persona con estudios con una máquina costosa. Esta forma de ver a la gente como si fuéramos activos que producen cosas no es un invento de ayer, está en los cimientos del pensamiento económico. Bueno, damos un salto hasta hoy. La definición oficial que da la OCDE es muy reveladora. Fijaos en las palabras clave. Conocimiento, adquieren, producir. Todo, absolutamente todo, gira en torno a la producción. Ni una sola mención a la felicidad, al pensamiento crítico, al desarrollo como persona. Aquí lo que importa única y exclusivamente es la utilidad económica de lo que sabemos. Y aquí está la razón por la que esta idea ha calado tan hondo. Su lógica es casi como una receta perfecta. Primero, inviertes en educación. Segundo, produces más. Tercero, ganas más dinero. Y cuarto, el país entero crece. Es un ciclo que parece perfecto, que parece resolverlo todo. Para un gobierno este argumento es oro molido, una fórmula súper clara para el progreso que ha dominado las políticas en todo el mundo. Vale, pero ¿cómo es posible que una idea que nació en el mundo académico se haya convertido en la norma a nivel mundial? Pues su ascenso no fue casualidad, para nada. Fue la respuesta a un misterio que en su día traía de cabeza a los economistas. El viaje de esta teoría fue, la verdad, meteórico. Allá por los 50 y 70, la educación era esa pieza que faltaba, el factor X que explicaba por qué las economías crecían de una forma que nadie entendía. Para los 80 la cosa ya se puso más seria. Se empezó a hablar de la tasa de retorno de un título universitario, como si fuera una inversión financiera. Y ya en los 90, esto dejó de ser una teoría marginal para convertirse en la política oficial de organizaciones tan potentes como el Banco Mundial. Y aquí, claro, es donde la ideología lo cambia todo. Por un lado, tienes una visión donde el Estado invierte en educación para todo el mundo, porque la considera un bien público, algo esencial. Y por otro, tienes la visión que dice, no, la educación es una inversión privada. Si es tu inversión, es tu responsabilidad. Que el mercado decida. Es el paso de concebir la educación como un derecho a verla como un producto más. Pero claro, esta visión tan económica no se impuso sin más. Vamos a ver ahora la otra cara de la moneda, la crítica, porque el coste de empezar a ver a la gente como capital ha generado un debate tremendo sobre qué significa ser humano en la era del mercado. Esta imagen que hemos sacado de las fuentes que analizamos lo dice todo sin una sola palabra. Es brutal. Un cráneo humano convertido en una caja registradora. Es la metáfora perfecta de la crítica principal. ¿Qué es lo que perdemos cuando nuestra cabeza vale más por lo que puede producir que por lo que puede pensar? Toda esta crítica se puede resumir en un concepto que da un poco de yuyu, el sujeto cosificado. Se refiere a la persona que interioriza tanto esta lógica de mercado que empieza a verse a sí misma como un producto, como un activo que hay que optimizar constantemente. El objetivo ya no es vivir una vida plena, sino convertirse en capital humano de alto rendimiento. Y los críticos advierten, ojo, que esto es peligroso. Cuando todo, absolutamente todo, se mide por la productividad, ¿qué pasa con las cosas que no se pueden contar? La creatividad, la ética, el bienestar emocional, todo eso se queda fuera de la ecuación. El resultado, argumentan, es una sociedad de personas frustradas, alienadas y en una competición constante. Y a ver, si la lógica es tan sencilla como nos la pintan, los datos deberían respaldarla siempre, ¿no? Pues no siempre. Miremos esta tabla. Países como Mongolia o Cuba tienen tasas de alfabetización altísimas, pero sus ingresos son relativamente bajos. Esto rompe esa conexión tan directa que promete la teoría y nos dice que, oye, la ecuación del progreso es bastante más complicada. La educación por sí sola no es una varita mágica para la riqueza.
Entonces, toda esta teoría, todo este debate, ¿cómo se traduce en el día a día de las aulas? Pues el impacto ha sido enorme, sobre todo bajo la influencia de las políticas neoliberales. La idea, en el fondo, es convertir la educación en una carrera. El Estado deja de ser el gran organizador y pasa a ser un simple árbitro. La propuesta es que las escuelas compitan entre sí en un mercado libre. La teoría dice que las mejores sobrevivirán y las peores, o se ponen las pilas o se quedarán atrás. La competencia, nos dicen, es la solución mágica para conseguir la calidad. Y los impactos, bueno, los vemos por todas partes. Las carreras de humanidades pierden valor frente a las técnicas, porque claro, no ofrecen un retorno económico tan evidente. El éxito de los colegios y de los profesores se mide cada vez más con métricas de productividad. Los exámenes estandarizados ganan un peso enorme. Y la educación superior, sobre todo la universitaria, se ve cada vez más como un negocio privado. Y todo esto nos lleva, de nuevo, a la pregunta con la que empezamos todo. Este análisis nos obliga a poner cara a cara dos visiones del mundo que chocan, que están en conflicto, y ese choque se da de lleno en el sistema educativo. Las fuentes que hemos analizado lo resumen en una frase que es lapidaria. Es la lógica del capital contra la lógica de la educación. Por un lado, la lógica de los números, eficiencia, inversión, retorno, productividad. Y por el otro, la lógica de las personas, pensamiento crítico, desarrollo personal, construir una sociedad más justa. Son, literalmente, dos mundos en colisión. Al final, la pregunta se reduce a esto: ¿productividad o plenitud? ¿Para qué educamos? ¿Para crear piezas eficientes que encajen en el motor de la economía o para cultivar personas completas, críticas, libres? La respuesta que demos como sociedad no solo va a definir cómo son nuestras escuelas, va a definir nuestro futuro.